Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche, regresa esta noche al programa el exalcalde venezolano, un valeroso político opositor, Gustavo Marcano, además muy amigo de la víctima, Fernando Albán. Estuvo hace poco con Fernando en Nueva York. Un aplauso para Gustavo Marcano, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Mis condolencias, Gustavo, porque sé que eras muy cercano a Fernando Albán. ¿Estuvieron juntos en Nueva York con ocasión de la visita de Maduro? Sí, estuvimos formando parte de la delegación venezolana de la oposición, que estuvo en todas las reuniones para impulsar las sanciones, para impulsar la denuncia ante la Corte Penal Internacional de más de 6 gobiernos que en esa oportunidad se pronunciaron en función de llevar a la Corte Penal Internacional al régimen venezolano. Estuvimos allí la última semana de septiembre. ¿Qué recuerdas de esos encuentros con Albán? Mira, hay dos cosas que yo creo que son determinantes en lo que sucedió, porque Fernando Albán, si bien es cierto, era miembro del partido político Primero Justicia, era un dirigente, concejal de Caracas, del municipio Libertador, era un dirigente de bajo perfil, de este tipo de dirigentes que trabajan o que llevan adelante todo el trabajo social del partido. De hecho, su trabajo inicial era con la iglesia y luego se suma a las filas del partido, pero trabajaba en el área social con la organización de la iglesia y luego con la organización política, pero era un dirigente de muy bajo perfil, no era una persona que estaba declarando en los medios de comunicación, etcétera. Yo creo que hay un hecho de Nueva York determinante, Jaime, y que debe saberse, y cuando haya un organismo internacional investigando lo que sucedió con Fernando Albán, nosotros daremos nuestro testimonio. ¿Cuál es? Y es que nosotros, estando en Nueva York, estando caminando de una reunión a otra, estábamos siendo seguidos por funcionarios que estaban acreditados por el consulado venezolano, seguidos abiertamente para tomar fotos, para grabar, que de hecho tuvimos un percance porque cuando nos dimos cuenta, nunca nos podíamos imaginar que eso podía estar sucediendo, encaramos a estas personas, llamamos a funcionarios de seguridad de la policía de Nueva York y resolvieron la situación. Pero yo estoy seguro que la identificación de Fernando Albán viene de esa persecución que tuvimos en Nueva York por órganos de seguridad, no sé si eran venezolanos, no sé si eran cubanos, pero estaban acreditados por el consulado venezolano. Estoy seguro que de allí viene la identificación. ¿Cuántos eran quienes los perseguían a ustedes? 3 personas. 3. ¿Tomaban fotos? Sí, fotos y videos. Y videos. ¿Y caminaban por la calle detrás de ustedes? Caminaban un poco disimulados, obvio que en Nueva York no tenían el despliegue tecnológico ni el aparataje que tienen. Pero los perseguían. Pero sin duda alguna estaban para chequear quiénes estábamos y, por supuesto, cuál era la agenda de actividades que estábamos teniendo. ¿Ustedes los confrontaron? ¿Albán Sí, sin duda. Confrontó? No, lo confrontamos el grupo de personas que estábamos allí y pusimos a la policía directamente a tratar el asunto. Y dijeron que eran funcionarios consulares. Así es, que estaban acreditados, pero se dispersó. ¿Julio Borges estaba con ustedes? Sí, estaba Julio. ¿Y Fernando Albán había ido a Nueva York expresamente para eso? O sea, ¿había viajado desde Caracas para las protestas contra Maduro en Nueva York? No. Fernando tiene a su familia desde hace 2 años en Nueva York, a sus hijos becados por organizaciones de la iglesia, a su esposa viviendo en Nueva York. O sea, estaba visitando a su familia de antes. Visitando a su familia y coincidió con toda la agenda de actividades en el marco de la Asamblea General de la ONU y, por supuesto, se sumó a parte de esas actividades. ¿Hay algo más que tú quieras contar de tus encuentros con Fernando Albán en Nueva York recientemente? Bueno, que a mí no me queda duda, Jaime, que ese episodio en Nueva York marcó a Fernando Albán a tal punto que Fernando Albán es arrestado o secuestrado por parte del SEBIN entrando a migración. Ni siquiera había pasado inmigración, lo estaban esperando y fue secuestrado al llegar a Maiquetía. ¿Por qué viaja de regreso a Caracas estando su familia en Nueva York? ¿Por qué no se quedó en Nueva York? Bueno, eso es una pregunta, además que uno se confronta en los sentimientos porque... Terrible, ¿no? Terrible. Sí, él es concejal o era concejal de Caracas y tenía un altísimo grado de responsabilidad, esa es la verdad. Él fue a trabajar, a cumplir con su labor y con la labor social que tenía en la iglesia. Él llevaba comedores que hoy en día alimentan a cientos de niños en la parroquia donde él vive y en la parroquia donde él hacía vida religiosa. Y él sentía un compromiso muy grande con continuar su labor y con cerrar su ciclo como concejal. Comprendo. Por eso ahorita
Y volvió fue precisamente por eso. El solo hecho de que volviera Gustavo, y yo lo he dicho la otra noche, revela su inocencia. Es decir, si él hubiera sido parte del atentado contra Maduro del 4 de agosto, se quedaba en Nueva York. Si él hubiera tenido en su celular videos que lo comprometían con ese atentado o con cualquier tipo de conspiración violenta, me parece que hubiera borrado los videos y además se hubiera quedado fuera de Venezuela. Que él volviera a Caracas revela que tenía la conciencia y las manos limpias, ¿no te parece? Sin duda alguna, incluso a quienes estamos en el exilio por haber sido perseguidos del régimen, siempre cuando uno se encuentra a alguien de Venezuela, lo que le dice es, hermano, cuídate, claro, mosca al regresar, claro. ¿Para qué te vas a ir tan rápido si hoy en día la actividad, digamos, de un consejo municipal no es para nada importante? Era parte de lo que le decíamos nosotros, o no te vayas por vías tradicionales, devuélvete por otra vía para que claro. Burles para lo que es el aparataje de seguridad. Y lo que decía Fernando, no, pero es que yo no tengo absolutamente nada, yo soy una persona absolutamente desconocida y que no tengo absolutamente nada que ocultar. O sea, ¿tú crees que para él fue una gran sorpresa que lo detuvieran en Maiquetía el viernes? Bueno, yo creo que todo venezolano hoy en día que llega al país tiene un cierto temor de ser perseguido, porque la persecución del régimen no se limita a los políticos, sino también a los familiares o a cualquier persona de la sociedad civil. Yo creo que él pudo haber llegado con cierto temor, pero yo estoy seguro, si no, no se hubiese ido por Maiquetía, o si no, no hubiese estado viajando hacia Caracas como en efecto lo hizo ese día viernes. Lo acusa al régimen de haber sido parte del atentado contra Maduro. Esto es falso de toda falsedad, ¿no? Así es. Así es, no tiene... ¿Qué sabes tú de ese atentado? ¿Tú crees que fue una trampa montada por el régimen o fue un esfuerzo real por liquidar a Maduro? Mira, yo creo que fue un esfuerzo absolutamente real. Yo también. Yo lo creo así. Pero ni Albán, ni Borges, ni nadie de Primero Justicia era parte de esa en lo que conspiración. no están involucrados, no. Ni Albán, ni Julio Borges, ni Juan Requesens. Exactamente. Que está hoy injustamente detenido, que también creo que está injustamente detenido, Jaime, por una razón fundamental que nosotros, y sobre todo uno de los compromisos que creo que debemos asumir desde el exilio, y es que nosotros no podemos caer en que el país estamos viviendo en una especie de sentido de normalidad. El régimen juega a bajarle presión a la persecución en un momento determinado o le baja presión a la confrontación política para que, bueno, la sociedad venezolana agarre alguna especie de respiro, alguna especie de tranquilidad en el medio de la crisis terrible que tenemos. Y yo creo que parte de la sociedad comete el error entonces de caer en esa normalidad. Estoy seguro que a Juan lo agarran por eso. Juan se entera pocas horas antes de que lo estaban buscando, fue a casa de su familia a buscar ropa para tratar de evadir los cuerpos represivos del Estado y fue detenido en casa de su mamá. ¿Tú crees que Albán lo mataron deliberadamente o solo querían torturarlo, pero no matarlo y no se midieron y lo mataron de un modo accidental como consecuencia de la tortura? Mira, Jaime, yo creo hoy que a Fernando Albán lo mataron deliberadamente. Deliberadamente. Así como a Juan Requesens sacaron el video aquel drogado, en calzoncillos, drogado, hinchado, que recuerdas que hicieron ver o trataron de hacer ver que eran funcionarios del SEBIN indignados que habían sacado ese video. No, ese video fue filtrado por el régimen para tratar de meterle miedo, mucho más miedo a la sociedad y para tratar de mandarle un mensaje sobre todo a toda la dirigencia que está luchando por la libertad y por el cambio en Venezuela. ¿Tú crees que si Albán se hubiera quebrado, hubiera cedido y hubiera dicho muy bien, yo voy a decir lo que ustedes me exigen que diga, yo voy a incriminar a Julio Borges, voy a decir que Borges era el jefe del atentado contra Maduro? Si Albán hubiera dicho eso, no lo hubieran matado. Bueno, yo creo que el objetivo del régimen era sembrar aún mucho más miedo a través de un hecho abominable como esto, y lo que dicen sus últimas actuaciones en las últimas horas, este señor Tarek William sabe que va a pagar, él va a pagar, Dios está arriba y nos protege a todos y la justicia llegará. La justicia va a llegar, así como va a llegar el cambio en Venezuela, que este señor salga a decir que no dijo lo que dijo. Y salga a decir hoy, como para justificar un asesinato de este tipo, bueno, que esta persona en su celular tenía algunos videos que puede ser la razón por la cual esa persona se quitó la vida.
por el amor a Dios. Y después entonces que pida respeto a la dignidad de la víctima. Increíble. Es un descaro que lo que te lleva a pensar es que todo era un guión absolutamente preparado y que el asesinato de Fernando Albán fue premeditado por el régimen. Es interesante que tú creas eso, ¿eh? Que lo han matado queriendo matarlo, no queriendo solo torturarlo, no, lo han matado queriendo matarlo. Queriendo matarlo. Antes de ir a la publicidad, y esta es mi última pregunta en este segmento, ¿tú has visto ya en redes sociales a defensores de la dictadura venezolana sugiriendo que Albán tenía pornografía o era pedófilo? Ya lo están diciendo. Totalmente. Tienes una campaña paralelo a lo que fue la declaración de este señor que va a pagar ante la justicia algún día. Salió a través de redes sociales toda una campaña de fotografías de lo que supuestamente se le había encontrado a Fernando Albán en su celular. Regresamos después de la pausa con Gustavo Marcano, no se lo pierdan. Gustavo nos está diciendo quién era en verdad Fernando Albán. Un hombre absolutamente insospechable de suicidarse, como dicen que se mató. Regresamos. Ha venido esta noche el muy digno, muy decente, ¿no? Político venezolano, exalcalde Gustavo Marcano, que fue amigo del concejal Fernando Albán. Amigo y compañero de partido en Primero Justicia, ¿no es cierto? Sí. ¿Con qué palabras, 3 o 4 palabras, describirías el ánimo de Albán? ¿Cómo era Albán? Una persona servicial. Yo creo que es la primera palabra que cualquier persona que haya conocido a Fernando, es la primera palabra que lo caracterizaría. Amigo, y una persona leal, y creo que ha quedado evidenciado producto de lo que le sucedió. Lo han matado precisamente por ser leal a sus amigos y a la verdad, ¿no? Así es, a la verdad y a Dios. Sí. Y era mucho más religioso que un político promedio, es decir, llamaba la atención por su fe religiosa. Él era una persona de bajo perfil, insisto, digamos públicamente hablando, pero era una persona entregada al servicio de la iglesia. De hecho, su familia está en Nueva York, no producto de la riqueza, no, están becados por la iglesia y trabajando para la iglesia. Él tiene toda una vida entregado al servicio de la iglesia, al igual que su familia. Él llega, decías, a la política, al servicio público, desde la iglesia. Desde la iglesia o después de haber trabajado tanto tiempo en la iglesia. O sea, su trabajo social o su trabajo, digamos, con la gente no empieza con la política, sino con la iglesia a través de programas sociales. Y si él trabajó tanto con la iglesia de tu país, ¿te parece que, digamos, lo que ha dicho hasta ahora la iglesia, sus principales voceros, está bien o pedirías un poquito más? Mira, la declaración sin duda del arzobispo de hoy deja mucho que desear. Y a mí me decepcionó. Deja mucho que desear y creo que forma parte de ese miedo generalizado en el que se encuentra nuestra sociedad venezolana. Pero siendo el arzobispo, yo hubiese esperado a una persona mucho más combativa frente a lo que ha sucedido en contra de Fernando. Además, una persona de extrema confianza y muy amigo de Fernando Albán. Entonces, yo hubiese esperado una persona con una posición mucho más firme a la que la vi hoy cuando dijo que había hablado con Arreaza. Y que estaban teniendo un diálogo institucional, que me pareció una frase desafortunada. Así es. Anoche estuvo Ramón Muchacho aquí, también de tu partido. Sí, lo vimos, claro. Primero Justicia. Yo siempre pregunto esto, ¿no? Si Trump te llamara, por ejemplo, por teléfono y te dijera, Gustavo, me interesa tu opinión, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿De qué manera podríamos nosotros ayudarlos a ustedes, los venezolanos demócratas? ¿Qué le pedirías? Apoyarnos en todos los escenarios para salir del narcorrégimen que tenemos en Venezuela. ¿Pero incluyendo un escenario de uso de la fuerza? Pero es que todo escenario hoy en día tiene que estar sobre la mesa y uno va agotando los escenarios de acuerdo a sus niveles de complejidad. Pero en Venezuela es como a la gente que dice, por ejemplo, algunos gobiernos exigimos una investigación independiente o una investigación imparcial en Venezuela. ¿De quién va a ser una investigación imparcial independiente? ¿Se van a investigar ellos a sí mismos de una manera imparcial? Así es, no existe. Suena ridículo. En Venezuela no hay gobierno, que es otra cosa que yo tanto
critico incluso de personajes de la oposición que hablan de un gobierno. Quiero subrayar esa frase. En Venezuela no hay gobierno. Así es. ¿Qué es lo que hay? Son unos delincuentes, claro, hay una banda en el poder. Criminales, exacto. En el poder. Claro. Y si yo tuviese la oportunidad, se lo dijimos al vicepresidente Pence cuando estuvimos reunidos con él, se lo diríamos al presidente Trump claramente. Ustedes tienen que ayudar a los venezolanos, claro, tienen que ayudarnos a sacar a esta banda de criminales que hoy en día están en Venezuela. Que no es un gobierno, que no actúan como un gobierno, que cada escenario, además, que ya está absolutamente agotado. ¿Cuántos diálogos el gobierno promovió, además usando la comunidad internacional? Porque República Dominicana fue un diálogo promovido por la comunidad internacional. Sí, sí. Fue como el último voto de confianza que le dio la comunidad internacional al régimen y mira cómo salió. Entonces, lo que yo le pediría es, mira, y aquí las opciones en la mesa se están acabando. Sí, sí. Y no hay peor mal para Venezuela que Maduro salga del poder. Que va a ser un escenario duro, difícil, lo va a ser, pero es el único escenario que tenemos los venezolanos para salir de estos delincuentes asesinos que están enquistados en Miraflores. O sea que a ti eventualmente, aunque sea muy improbable, como dijo un muchacho anoche aquí, aunque parezca una hipótesis casi novelesca, cinematográfica, pero a ti no te molestaría si un día Estados Unidos decide intervenir por la fuerza para sacar a Maduro, a Cabello y a su banda de secuaces. En lo absoluto, para nada. En lo absoluto. Para nada. Y al pueblo venezolano estoy seguro que tampoco. Hoy en día tú le preguntarás a un político que está en Venezuela y no te va a decir que está de acuerdo con esa opción, pero serían los primeros que estarían aplaudiendo esa opción. Pero y eso hay que entenderlo. Y no, lo que estamos en el exilio, lo que no podemos caer es en lo políticamente correcto. Pero si yo le preguntara esto mismo que te he preguntado a ti, y estoy de acuerdo con tu respuesta, yo también estoy a favor de usar la fuerza como sea necesario. Así es. No. Si yo se lo preguntara a Enrique Capriles, él desde Caracas me diría que no, que está en contra de una invasión militar de Estados Unidos. Porque está en Caracas, y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que entender. Quienes estamos en el exilio, lo que no es permisible, Jaime, es que quienes estamos desde esta posición tan dura, tan difícil, nosotros estemos, entonces, bueno, claro, que desde aquí jugando con posiciones acomodaticias. No puedes hablar con miedo como si estuvieras allá. Así es, así es. Y te puedo dar fe que hoy la oposición venezolana, toda la oposición reunida en el exilio, la verdadera oposición venezolana, porque eso es otra cosa y es otro problema que tenemos en Venezuela. Henry Falcón no es de la oposición venezolana. Desde luego que no. Entonces, no sigamos en ese debate que si la oposición va a participar en un proceso electoral porque Henry Falcón. No, ese señor no es de la oposición. Pero Ramos Alup sí que lo es. Bueno, tiene que terminar de demostrarlo. Si Ramos Alup insiste en un escenario de participación electoral... Está hablando de un referéndum ahora. Si insiste en un escenario de participación electoral con estos malandros asesinos... Deja de ser oposición. Absolutamente. Creíble. Y nosotros lo que tenemos que concentrarnos, y era lo que te quería decir, que hoy en día hay un acuerdo unánime en lo que es realmente la oposición, que han habido diferencias, porque las ha habido y somos demócratas. Es normal. Es normal. Pero hoy, entre los liderazgos para hablar de los principales liderazgos, de Julio Borges, María Corina Machado, Leopoldo López, Diego Arria, o sea, de las diferentes tendencias de la oposición hay un acuerdo absolutamente claro, en primer lugar, con la caracterización del régimen, y en segundo lugar, que todas las opciones tienen que estar sobre la mesa para su salida. Y eso es lo que se está trabajando a nivel internacional y creo que es el gran reto que tenemos de aquí en adelante, y que este hecho que acaba de suceder, que nos duele en el alma, y sobre todo a las personas que conocimos, a Fernando, que fuimos amigos, que trabajamos con él, nos duele mucho en el alma, pero este hecho nos tiene que llenar de fuerza para seguir luchando y para seguir trabajando y construyendo esa salida. Es así, Gustavo. Ahora, déjame hacerte una pregunta difícil, porque no somos muchas las voces que desde la libertad pedimos, reclamamos el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra la dictadura venezolana, ¿no? Yo lo digo, en cuanto a ocasión puedo decirlo. Porque además hay un caso, es una narcodictadura. Es decir, el Departamento de Justicia de este país perfectamente podría decir, estos sujetos han exportado toneladas de cocaína a Estados Unidos y por lo tanto hay que ir a arrestarlos. ¿No? O sea, yo creo que hay un caso contra ellos. Legalmente se justifica una intervención. ¿Ah? Dicho lo cual, hay sin embargo otras voces de prominentes líderes, presidentes, jefes de Estado en la región
que desaprueban el uso de la fuerza, una eventual invasión militar, la desaprueban por completo, incluso desaprueban un golpe militar interno en Venezuela, dicen que eso tampoco sería bueno, que nada que provenga de los militares traerá consecuencias benéficas, y le piden a Maduro algo que yo te pregunto a ti si sería conveniente, que Maduro abra Venezuela para un canal humanitario, para una asistencia humanitaria, o sea, que el mundo libre, principalmente la América democrática, envíe alimentos y medicinas a tu país. Eso, pedirle a Maduro que abra un canal humanitario, ¿tiene sentido? Hoy en día son millones de venezolanos quienes están padeciendo una crisis humanitaria. Sí. Pero canalizar la ayuda humanitaria a través del régimen nos convertiríamos en cómplices. Sería hacerle un favor al régimen, ¿no? Y le estaríamos haciendo un favor absolutamente al régimen. ¿Y no hay otra manera de canalizar la ayuda que no sea a través del régimen? ¿O hay otra manera? Bueno, el régimen nunca va a dejar que se canalice a través de organizaciones como la Iglesia, y de hecho lo boicotea a la Cruz Roja, boicotea a organizaciones de la Iglesia. Claro. En fin, no la hay. Entonces, lo que tienen que entender los gobiernos del mundo, los gobiernos democráticos del mundo, y sobre todo América Latina, es que en Venezuela no se va a acabar la crisis, más bien se está profundizando la crisis, no se va a acabar sobre todo la crisis migratoria que está produciendo tantos problemas a los países, va a continuar y se va a seguir incrementando, y le va a generar muchísimos problemas hasta que nos salgamos del régimen de Maduro. Por lo tanto, Gustavo, la mejor ayuda humanitaria que podemos darle a Venezuela es ir a capturar a los narcodictadores. Sin duda alguna. Esa es la mejor ayuda humanitaria. Y yo estoy seguro, como decimos en mi país, que muchos de estos presidentes dicen que no están de acuerdo con una intervención. Y en privado dicen otra cosa. Pero de la boca para afuera. Sí. Yo estoy seguro que es de la boca para afuera. Ahora sí, esta es mi última pregunta. Si Estados Unidos decidiera intervenir, como el año 89 intervino felizmente en Panamá, porque fue una intervención corta, eficaz, trajo la libertad y la democracia a Panamá. Nunca más hubo un golpe militar. Y Noriega merecía estar preso. Si Estados Unidos decidiera intervenir, ¿tú crees que el venezolano promedio se sentiría invadido o agraviado o disgustado porque otra potencia entra en su país? ¿O que el venezolano promedio aplaudiría la liberación del país? El venezolano se sentiría liberado. ¿Liberado? Liberado de un régimen, y entraría entonces todo el trabajo que te digo que hoy en día ya está absolutamente acordado, de una junta de transición para Venezuela y un plan de reconstrucción que ya está acordado. Claro. Jaime, y es la buena noticia que los venezolanos deben saber. Esas reglas para la transición democrática y ese plan para la reconstrucción del país se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo por la sociedad civil, partidos, y hoy en día es una ruta hacia la democracia que comparten la mayor parte de los liderazgos y la mayor parte de la oposición venezolana. Es una extraordinaria noticia la que acabas de dar en medio del clima trágico que nos ve. Una extraordinaria noticia. Gracias por haber venido. Mis condolencias de nuevo por la muerte de tu amigo Fernando Albán. Te apreciamos muchísimo. Gracias. Vuelve pronto, Gustavo Marcano. Además, un gran padre de familia. Un aplauso para él y para su hijo Luis. Gracias. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia. No se lo pierdan, que ya volvemos.